comenzar la clase. Buenos días nuevamente. Estábamos en la introducción a la problemática de los contratos de crédito y habíamos dedicado la clase pasada a analizar los dos elementos de las prestaciones que se intercambian en los contratos de crédito, que generalmente son dinero más una renta. Vimos la problemática en las sociedades modernas de lo que significa el concepto de dinero, cómo se ha ido ampliando. Y habíamos comenzado a ver el problema de la renta o del interés. Y habíamos empezado a detenernos en la historia de la forma en que el mundo occidental consideró y trató a lo largo del tiempo el problema del interés, dado que esa visión ha dejado huellas en la forma en que actualmente se instrumentan las operaciones y se regulan algunos contratos en razón de un acendrado prejuicio que existió y de alguna manera subsiste respecto del problema del interés en el mundo. Vamos a retomar las diapositivas que veníamos compartiendo. Habíamos visto que en la antigüedad los intereses se reconocían y se practicaban en las sociedades antiguas sin que hubiera habido una teorización al respecto de por qué correspondía o no correspondía el reconocimiento de los intereses, pero que el problema se empezó a complicar en el sentido de dejar huellas hacia nuestro presente a partir del cristianismo, a partir de que en el antiguo pueblo hebreo aparece y queda en los libros sagrados, en el Antiguo Testamento, queda registrado una prohibición del préstamo de intereses dentro de los miembros de la comunidad, en razón de la no reproductividad del capital en aquellas sociedades primordialmente agrícolas. Esta idea subyacente aparece en el primer cristianismo y toma base en un pasaje del Evangelio que habíamos leído sobre el final de la clase pasada, respecto al cual vimos que no implica una referencia al problema de los intereses, sino que contiene un mandato de caridad, de ser generoso con todo el mundo, pero que por otras razones va a ir dejando huellas esta disposición, esta manera de ver las cosas, porque en las primitivas comunidades cristianas existía algo así como lo que podríamos llamar un sistema de seguridad social, de protección dentro de los miembros de esas comunidades hacia las personas, hacia los miembros más necesitados y menos favorecidos, como las viudas o los hijos
que carecían de adultos que se hicieran cargo de su crianza. Entonces, había un sistema de recaudación de fondos para atender esas necesidades. Y con relación a los encargados de administrar esos fondos, aparece por primera vez la recomendación de no utilizar ese dinero recaudado para la comunidad en operaciones de préstamos a interés. De ahí va a aparecer que se proyecte esa prohibición entre las primitivas comunidades cristianas, cuestión que ha quedado reflejada en los concilios. Los concilios eran las reuniones de los dignatarios, de los obispos de esas comunidades. Van a aparecer esta prohibición hacia los sacerdotes. Con el afianzamiento del cristianismo como religión oficial en casi todos los pueblos que siguieron, primero como religión oficial en Roma y luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, al ser adoptado el cristianismo gradualmente por los pueblos que invadieron Europa, aparece la pretensión de extender esa prohibición a la legislación civil. Los primeros que reflexionaron sobre esta problemática fue un grupo de teólogos que se los conoce con el nombre de padres de la Iglesia, porque fueron los primeros pensadores que reflexionaron sobre una serie de problemas, y dentro de estos teólogos aparece la idea, retoman una idea. Perdón, ¿alguien me está haciendo alguna pregunta? Escucho una voz que no alcanzo a distinguir. Bueno, seguimos entonces. Retoman estos primeros teólogos una idea que ya había desarrollado en la antigüedad griega Aristóteles. En realidad todos los pensadores de la antigüedad que empiezan a dar forma a lo que después se va a conocer como la filosofía, eran contrarios a encontrarle una justificación al interés, dado que en las sociedades antiguas la forma de explotación económica por excelencia era la esclavitud, y la actividad económica era la agricultura. Entonces no era sencillo encontrar una explicación para la productividad de bienes en un marco donde solamente se reconocía esa capacidad a la naturaleza. Entonces, de por qué bienes que no eran naturales podían tener esa aptitud, era algo a lo que no se le encontraba una justificación. Y esta idea la retoman estos primeros teólogos cristianos, basados en la autoridad que implicaba este pensamiento que había quedado en la memoria de estos pueblos. Y de ahí entonces
aparece se empieza a replicar en esta legislación canónica la prohibición del préstamo a interés. Siglos después, cuando aparece el intento dentro del pueblo franco, el intento de reunificar al antiguo Imperio Romano, Carlomagno, que va a ser el impulsor de esta idea, y que por otro lado se había rodeado había hecho una alianza con la Iglesia para afianzar su poder político. Toma esta idea que venía de la legislación canónica y empiezan a aparecer en ciertas disposiciones positivas la prohibición del préstamo a interés. El otro punto en la historia del pensamiento de Occidente, que va a dejar también su huella en esta materia, es el pensamiento que se desarrolla en Europa entre los siglos XII y XIII, de esta doctrina conocida como el pensamiento escolástico, cuyo pensador más importante fue Santo Tomás de Aquino, que viven en un momento en que se empiezan a producir ciertos cambios en Europa. Pensemos que luego de la caída del Imperio Romano en el 470 y pico, Europa, y fundamentalmente, toda Europa, todos los territorios que habían estado ocupados por los romanos, empieza un periodo de decaimiento, y de decaimiento fundamentalmente en la actividad económica. La gente se había retraído a la vida del campo, cerca de los sitios de producción de alimentos, y ese estado de cosas sobre este periodo que se da en llamar la Baja Edad Media, caracterizado por un renacimiento de la vida urbana en Europa, empieza a traer nuevos problemas y por lo tanto nuevas formas de encarar y de reflexionar sobre esos problemas. Y uno de los problemas con que se va a encontrar Santo Tomás, para personalizar en él este periodo del pensamiento, era el problema de los intereses, porque el renacimiento de la actividad económica en torno de los burgos, proceso que ya vimos cuando hablamos del nacimiento del derecho comercial, para esa misma época y convergiendo todas estas circunstancias, va a aparecer que el comercio que renacía, decíamos, va a necesitar del crédito, y no hay crédito sin interés. Entonces, Santo Tomás trata de compaginar la tradición del pensamiento contrario a los intereses con la realidad de su tiempo, y deja sentados unas ciertas ideas que podemos resumir según vemos en el cuadro. Por un lado, el mantenimiento de estas ideas tradicionales, cuando afirma o reafirma el principio de la esterilidad del dinero, que ya, insisto, venía primero de Aristóteles y luego de los primeros padres de la Iglesia, como el caso de San Agustín. Luego agrega la idea de que el dinero por su naturaleza es estrictamente consumible y se agota con el uso, por lo tanto no se puede distinguir
la cosa del uso, agrega otro argumento como que el tiempo es algo común al hombre, nadie se puede apropiar del tiempo, no obstante lo cual reconoce que hay ciertas circunstancias en que es legítimo el cobro de intereses. Y esto va a quedar, va a constituir para el pensamiento occidental un punto de partida que aún ya en el siglo XIX va a ser la puerta de entrada por la cual se va a permitir oficialmente en las legislaciones positivas el reconocimiento de intereses. Y esta puerta de entrada para el reconocimiento parcial del derecho al cobro de intereses era estas circunstancias que aparecen aquí en la parte final del cuadro que tenemos delante, que son el daño emergente, el lucro cesante, el peligro a la pérdida del capital y la legitimidad de la retribución del trabajo personal. El daño emergente es el reconocimiento de que cuando una persona incumple el convenio de restituir el capital, o sea, cuando entra en mora, diríamos hoy, es legítimo cobrarle el perjuicio que le implica al acreedor tener que hacerse del capital que le fue incumplido la restitución. Por otro lado, entiende que cuando alguien deja de percibir en circunstancias de incumplimiento un capital, pierde oportunidades de negocios que seguramente tenía previstos. Por otro lado, reconoce Santo Tomás que la actividad de los mercaderes de la Edad Media, sobre todo en el caso de los mercaderes trashumantes, aquellos que iban, participaban y llevaban mercaderías a las ferias, existía una actividad de riesgo, por lo tanto era legítimo también en esos casos establecer un porcentaje de cobertura de esos riesgos por el peligro de pérdida del capital. Y por último, y dado la dificultad y la precariedad del análisis económico de la época, Santo Tomás, y ahí confunde dos elementos que en las sociedades modernas se distinguen perfectamente, que es la retribución del capital en sí mismo y la retribución del trabajo personal del que gestiona un negocio. Él entendía, y ahí se abre otra ventana para el reconocimiento de los intereses, que era legítimo retribuir el trabajo personal del comerciante. Y así queda abierta una ventana, decíamos. No obstante, en este periodo, los mercaderes de la Baja Edad Media desarrollan toda una serie de mecanismos para encubrir el cobro de intereses, y en muchos casos estos mecanismos van a
como decía hace un momento, van a dejar huella en la forma en que en Occidente se instrumentan y se conceptualizan los contratos que viabilizan las relaciones de crédito. Entonces se va a utilizar el contrato de sociedad, se le va a incluir ciertas cláusulas al contrato de sociedad para encubrir el cobro de intereses. Se va a utilizar el contrato de cambio, se va a utilizar, dado que estaba permitido el cobro de intereses en casos de mora, se van a alterar en los contratos las fechas de vencimiento de las obligaciones como forma de hacer aparecer que los intereses que se cobran corresponden al periodo del incumplimiento, o sea, se va a hacer figurar como que el capital se entregó antes de la fecha en que realmente se entregó para hacer correr los intereses desde la entrega del dinero. Y luego van a aparecer otras figuras que han desaparecido hoy de nuestras prácticas, pero han quedado en la memoria, como en el mundo árabe fue el caso de la moatra o el contrato trino, que era la manera de llamar a una cláusula que combinaba la figura del préstamo de dinero, del seguro por el aseguramiento del capital, y la sociedad, porque en las sociedades se reconocía la posibilidad de cobrar intereses en función del trabajo del administrador del negocio. Bueno, si bien esto era el panorama de la práctica, o más bien, enfocando este problema desde la perspectiva de la práctica, vimos que en lo que se refería a la forma de instrumentar los contratos, los intereses se siguieron pactando, y por el lado de la aplicación efectiva de la legislación canónica, esta no se aplicó con demasiada estrictez. El problema quedó desde el lado de la Iglesia más bien como una defensa teórica, aun cuando en la realidad no se puso tanto énfasis en tratar de asegurar el cumplimiento. Así, gradualmente van a empezar a aparecer en la Edad Moderna cada vez más resquicios para la práctica de los intereses en los contratos. Estos resquicios van a aparecer. Por un lado, se van a desarrollar unas modalidades contractuales que todavía aparecían reflejadas en algunas disposiciones del Código de Vélez, como es el contrato de renta, una figura que hoy no se usa más, pero que durante este periodo servía. Una renta era un derecho que devengaba el uso generalmente de una tierra, que era un capital, y bueno, por una serie de subterfugios argumentales se consideraba que en este tipo de contratos no se daban las razones que hacían ilegítimos los intereses. Luego van a aparecer pensadores que van a reinterpretar el famoso pasaje del Sermón de la Montaña, y van a considerar de que no es legítimo interpretar que ese pasaje implicaba una prohibición para los intereses. Otros autores durante estos siglos van a introducir el argumento de que es necesario distinguir el caso de los préstamos con destino reproductivo, donde no hay motivo para
suponer que haya una lesión a este principio de la equivalencia entre lo que se da y lo que se exige restituir, porque el prestamista con esos fondos el prestatario, el que recibe el préstamo, con esos fondos va a poder desarrollar un negocio que le va a permitir generar una ganancia, con lo cual no habría tal quiebre de la equivalencia de las prestaciones. Uno de los primeros juristas que va a argumentar con efectividad la falta de sustento del argumento de la prohibición de los intereses fue un autor que vive en Francia, Salmacio, o Somés para los franceses, que sostiene que el préstamo de dinero tiene una función, que los intereses en el préstamo tienen una función similar a la que se da, por ejemplo, en los contratos donde se cede el uso no de dinero, sino de bienes físicos, así como al comodato, que es el préstamo de uso de cosas físicas. Si se le agrega la cesión de un precio, se lo llamaba en el derecho romano locatio conductio, locación. Si versaba sobre cosas consumibles era gratuita, pero se lo llamaba mutuo. Más bien, al mutuo, si se le agregaba la cláusula de un interés, entre los romanos se lo llamaba fenus, o sea, el préstamo reproductivo. Luego van a aparecer, ya en el siglo XVIII, van a aparecer autores que van a dar argumentos concluyentes sobre esta cuestión. En Gran Bretaña va a aparecer Jeremy Bentham, en Francia Turgot, quienes sostienen que en definitiva este problema de la supuesta inequivalencia entre lo que se da y lo que se recibe, que implicaba el interés, no era tal, era más bien una apariencia nominal, porque la verdadera equivalencia entre las prestaciones que se intercambian en los contratos de crédito está dada por el interés que tiene el que se desprende de una cosa y o sea, el prestamista sería, y el que la recibe, el que la demanda. Cada uno valora en más, en todas las relaciones contractuales, cuando un contrato se perfecciona porque cada uno valora más la prestación del otro que la propia. Por lo tanto, ahí es que hay que evaluar, o según ese enfoque, es que hay que evaluar la equivalencia de las prestaciones. El valor, en este caso, es subjetivo. Y así llegamos a la Revolución Francesa, que va a legitimar en la legislación civil este problema de los intereses. Y así, para evaluar en las sociedades modernas este famoso problema del interés, que es muy común, que en ciertos ámbitos se mantenga esta idea prejuiciosa respecto de la falta de justificación de los intereses,
y de que detrás del cobro de intereses siempre hay alguna forma de beneficio ilegítimo, es útil razonar cómo se forma en las sociedades modernas el nivel de los cuantitativo de los intereses. Porque a partir de la legitimación en todos los códigos del siglo XIX del derecho al cobro de intereses, el problema se trasladó a la cuestión de la legitimidad de la cuantía. O sea, la teoría del precio justo se pretendió aplicar a este problema de los intereses. Entonces, ¿cuál es el nivel justo de los intereses? Ha sido un problema hacia el cual se ha trasladado ese prejuicio del que veníamos hablando y que atravesó toda la historia de Occidente. Por eso es útil reflexionar sobre el problema de la formación de las tasas bancarias. Pensemos que en las economías modernas la mayor cantidad de fondos accesibles a los sujetos que tienen necesidades se da a través de el acceso al sistema bancario, que ya hemos estudiado, y que en los márgenes del sistema bancario existen también otras formas de acceso al crédito, pero con sobrecostos. Por lo tanto, es importante entender el mecanismo de formación de las tasas de interés en el sistema bancario, que no responde a una voluntad concentrada, sino que es el resultado de una multiplicidad de factores. El primer elemento del costo de los bancos cuando van a prestar en operaciones activas es el costo de las operaciones pasivas. Vimos que los bancos son intermediarios en el mercado del crédito y por lo tanto su materia prima es la captación de depósitos. Y respecto de esos depósitos, asumen la obligación de pagar un interés. Entonces, el principal costo de los bancos son las tasas que pagan para captar esos depósitos. Ese nivel de tasas está a su vez en correlación, por qué se paga una tasa determinada en un momento determinado, está en correlación con las decisiones que toman las unidades económicas superavitarias. ¿Por qué elegirían disponer de esos fondos excedentes y entregarlos a un banco, o por qué no lo harían y elegirían otras alternativas? Bueno, esas otras alternativas son, y fundamentalmente en nuestra economía y en la idiosincrasia de nuestra población, y está de por medio el análisis de la evolución del dólar. Otro elemento que toman en consideración las unidades económicas superavitarias, los inversores, para decidir si entregan sus fondos a un banco o no, es el nivel de la renta que pagan otras inversiones, como los títulos ya sea de renta fija o variable, como las acciones. Y de ahí surge un primer elemento. El otro elemento es el de la inflación. El nivel de inflación determina que en una economía crónicamente inflacionaria, los depositantes no estén dispuestos a que se les paguen tasas que sean menores a la inflación.
Y la inflación es un fenómeno que está íntimamente relacionado con, es un elemento ajeno tanto a los inversores que depositan fondos como a los bancos que los pagan. Es un elemento que está en los orígenes del fenómeno inflacionario, está en decisiones que toma o que no toma el Estado en lo que hace a la financiación de sus gastos, porque normalmente una forma de financiar los gastos cuando no se han recaudado impuestos suficientes es la emisión monetaria que a la larga termina incidiendo en el nivel de precios. Por otro lado, y dentro de este conjunto complejo de circunstancias, hay que considerar también que intervienen en la formación de las tasas pasivas las herramientas de control de las que dispone el Banco Central. Hoy, en este momento, el Banco Central, a través de la colocación que hace de títulos emitidos por el Tesoro, con la finalidad de captar fondos, les coloca a los bancos unos títulos de deuda que tienen por objeto establecer una tasa mínima para competir, para tratar de atraer a las unidades económicas superavitarias a la inversión en depósitos en los bancos. El Banco Central, a través de todos estos mecanismos de sintonía fina de los que dispone, utiliza estos mecanismos para fijar un piso a las tasas que los bancos pagan. Luego, en orden a la determinación de las tasas de interés activas que los bancos les van a cobrar a sus clientes, tenemos otros factores. O sea, a las tasas pasivas tenemos que sumarle factores tales como la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Bueno, no es lo mismo prestarle a Juan que prestarle a Pedro, y no es lo mismo prestarle a Juan que vive en el país A que a Pedro que vive en el país B. De ahí surge que hay dos componentes de lo que se llama prima de riesgo. O sea que esta idea tiene que ver con que si pudiéramos concebir una situación exenta de riesgo, la tasa de interés tendría un nivel X en función de los demás factores que determinan la formación de las tasas. Pero partiendo de ese nivel de riesgo cero, si yo le voy a prestar a alguien que por su lado sospecho de que a lo mejor no me vaya a devolver el dinero o no me lo vaya a devolver en la fecha convenida, se le recarga a la tasa de interés un porcentaje. O sea, si le voy a prestar a alguien que desarrolla su actividad o que cobra sus ingresos en una economía estable, el riesgo es más bajo que si le voy a prestar a alguien que vive en un país donde el contexto económico hace menos probable su devolución. Y así se desarrolla un elemento, un factor de medición, que es lo que se llama riesgo país, que es la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación a la tasa que paga el Tesoro de Estados Unidos. En este caso se considera como riesgo cero prestarle al Tesoro de los Estados Unidos en operaciones de corto plazo, porque el Estado tiene la facultad de, si va a tener dificultades de
para pagar un título emitido, bueno, pues aumentará los impuestos para poder cubrir ese costo. Entonces, eso es lo que se toma como referencia en los mercados internacionales como como riesgo cero. A partir de ahí, la diferencia entre el rendimiento de un título público emitido por el gobierno nacional y un título de características similares emitido por el Tesoro de los Estados Unidos es el porcentaje que se le recarga a los intereses de los sujetos que toman dinero prestado que viven en el país X. Y ese diferencial se mide a través de un índice que se conoce con la sigla de EMBI, Emerging Markets Bond Index, que es calculado por el JP Morgan Chase. Ese valor, ese porcentaje diferencial, es el que se cobra en las operaciones a las personas que están radicadas en ese país. Luego hay un riesgo individual para cada deudor, y esto está exigido por el Banco Central, que los bancos hagan ese ranking del riesgo que implica cada cliente. Para eso, dado que los bancos prestan dinero que no es propio, sino que tienen que devolver, el Banco Central, en ese rol que vimos que lo distinguía del rol que cumple, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores en lo que hace a la administración del mercado de capitales, en el mercado financiero el Banco Central vela por los controles que los particulares no pueden hacer respecto de la situación de salud de los bancos a los que les entregaron en depósito sus fondos. Por lo tanto, el Banco Central, como custodio de ese riesgo que asumen los bancos, les exige a los bancos que tomen recaudos. Uno de los recaudos que tienen que tomar los bancos es evaluar el riesgo de sus clientes a los que les prestan dinero. Esos riesgos son diferentes para cada cliente. Por eso hay un sistema, está regulado en las normas del Banco Central, un sistema de clasificación de deudores en función de una serie de factores que se clasifican en una escala del 1 al 5, en la cual el 1 es el cliente que opera en función de su registro de operaciones con menor riesgo, y 5 es el cliente que se considera de riesgo irrecuperable. Según lo que resulta de esa clasificación de los deudores, los bancos tienen que realizar en su contabilidad lo que se llaman previsiones por incobrabilidad. Si le prestan a una persona de mayor riesgo, a los intereses que tienen registrado y calculado que van a cobrar, le tienen que hacer una deducción por esa menor probabilidad de recupero que tienen los clientes que están clasificados en menor rango. De ahí que tiene un mayor costo prestarle a un cliente que a otro. Para los bancos tiene un mayor costo. Bueno, entonces, además de la tasa pasiva más la prima de riesgo, hay otros costos que calcular, como los gastos administrativos, más las ganancias de los accionistas. Y todo esto da la tasa final, sobre la cual el Banco Central también todavía puede introducir regulaciones técnicas según los tiempos, en función de los riesgos que pueda significar
el nivel de tasas que cobran los bancos. Por ejemplo, hay regulaciones relacionadas entre las tasas de interés que cobran y que pagan con los capitales mínimos que los bancos tienen que integrar. Como resultado de todos estos, o más bien para visualizar la incidencia de estos factores, acá les muestro un gráfico que está desarrollado sobre la base de unas series estadísticas que se han discontinuado, por eso el periodo que se muestra acá va de enero del 98 a junio del 2009, pero es útil, esto sigue sirviendo para evaluar la correlación entre los niveles de las tasas de interés y los distintos factores que acabamos de mencionar. En este índice lo que está grisado es el índice ENVI para la República Argentina, el riesgo país, que como ven ustedes tuvo un crecimiento muy grande a partir del año 2001, que es cuando se produce la conocida crisis que dio lugar a la cesación de pagos, al no pago de la deuda externa, y luego al corralito y otras medidas que ya conocemos. En amarillo, que no se alcanza a ver con tanta claridad, está la evolución del promedio de las tasas pasivas según las estadísticas que publica el Banco Central. La línea celeste es la tasa activa que cobra el Banco Nación, que como ven ustedes es una línea que durante cierto periodo tuvo oscilaciones y a partir de septiembre del 2003 aparece como horizontal, no se varió esa tasa que publica el Banco Nación, lo que indica que no está reflejando valores de mercado, sino simplemente una decisión política de fijar esa tasa en ese nivel y durante ese periodo. Y con rojo, estas líneas verticales rojas, es un índice que ya no se publica más, que es la tasa activa promedio a empresas de primera línea. Y las líneas verticales negras miden el índice de precio al consumidor. Bueno, la variabilidad de los movimientos de estos niveles de la tasa de interés, vemos cómo se correlacionan exactamente entre sí. Acá hay un desplazamiento en que el fondo grisado de las tasas sigue elevado más allá del octubre del 2002, en que empiezan a caer las tasas, todos los parámetros locales. Y esto tiene que ver con que durante este periodo la Argentina estuvo aislada del mercado de créditos internacional, como de hecho lo está en este momento, por lo cual el índice de riesgo país siguió alto durante todo el periodo hasta que en julio del 2005 se produce una primera renegociación de la deuda externa y entonces el índice cae. Entonces tenemos este periodo donde no se correlacionan los valores porque Argentina dejó en ese momento de nutrirse en lo que hace a la formación de capitales del mercado externo. Bueno, a partir de esto, o para concluir con esta revisión de los intereses, acá tenemos un cuadro que define
la nomenclatura, llamamos intereses compensatorios a los que retribuyen el uso del capital, moratorios aquellos que reparan el incumplimiento, y punitorios son aquellos que, a partir de una cláusula contractual, establecen una suma mayor para incidir psicológicamente en el deudor, a disuadirlo de la posibilidad de incumplir. Luego, desde esto de estas tres categorías que aparecen luego en las cláusulas de los contratos de crédito, responden a la función económica. Según la causa fuente generadora de los intereses, se los clasifica en legales, convencionales y judiciales. En la legislación, en el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos que no tenemos legislados intereses compensatorios legales, pero sí intereses convencionales en el artículo 767 del Código Civil y Comercial. Los judiciales, en la medida que según el 767, en ausencia de otra fuente, lo determinan los jueces. Y bueno, después les dejo este cuadro para que lo correlacionen los textos con las categorías contractuales. El otro elemento a considerar es la forma en que los tribunales aplican estas distintas tasas de interés, y es importante en la práctica profesional analizar esa jurisprudencia con relación a dos elementos: la tasa de intereses moratorios cuando no se pactaron, y el límite para pactar intereses compensatorios. Y sobre esta cuestión existen distintos criterios. ¿Qué es lo que se utiliza para medir la tasa de interés moratorio? Bueno, algunos tribunales consideran que se debe aplicar la tasa activa que cobran los bancos públicos. Otros utilizan la pasiva. Otros, por un error, utilizan la tasa de descuento, que es diferente de la tasa de interés, porque la tasa de descuento es la que toma como base de cálculo el monto. Es decir, ¿cuánto se va a pagar al vencimiento? Bueno, dentro de tantos días al vencimiento, a esa suma que incluye capital más interés, le descuento al día de hoy los intereses que faltan para llegar a ese día. Por lo tanto, el porcentaje que se aplica en este caso es menor que el que se aplica sobre un capital cuando se proyecta hacia el futuro, desde el día de hoy al día del vencimiento, y no del día del vencimiento al día de hoy. Por una falta de análisis financiero, algunos tribunales utilizan la tasa de descuento. Otro elemento de diferenciación entre los criterios judiciales es si se aplica la tasa de interés simple o la tasa capitalizada, que, bueno, si tenemos tiempo vamos a volver sobre este tema más adelante. En Capital Federal, la jurisprudencia se inclina hacia la tasa activa capitalizada, con un límite que ha terminado de imponer un fallo de la Corte. Esto en el fuero comercial, y en los tribunales civiles la tasa pasiva simple es el criterio que en general imperaba. Luego hubo
fallo plenario de las cámaras civiles donde cambiaron este criterio. En cuanto a los límites de la tasa de compensatorios, los criterios jurisprudenciales antes de la reforma oscilaban respecto de si existía la posibilidad de establecer un límite cuantitativo. El criterio mayoritario de la jurisprudencia se inclinó a considerar que en el artículo 953, cuando se decía que el objeto de los actos jurídicos debe ser lícito no debe oponerse a la moral y las buenas costumbres, encontraron en este argumento un sustento para considerar de que las tasas de interés que superaran un cierto límite eran susceptibles de ser reducidas por los jueces. Hubo un criterio minoritario, bajo la vigencia del Código de Vélez, que consideraba, el Código de Vélez reformado según la reforma del año 1968, la 17711, que consideraron que era necesario aplicar el artículo 954, que establecía los requisitos de la lesión subjetiva, o sea que solamente en aquellos casos donde hubiera habido un aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia, era legítimo que los jueces redujeran las tasas de interés pactadas. El nuevo artículo 771 continúa con la idea del criterio objetivo, pero establece un mecanismo de medición que en definitiva viene a morigerar significativamente la discrecionalidad que tenían los jueces en el régimen anterior, porque ahora ese límite cuantitativo se establece a partir del costo medio del mercado. Esto ha venido a cambiar de alguna manera la tendencia. De cualquier manera, en los últimos años y dadas los avatares de la economía, el problema de los límites de la tasa de interés y del sobreendeudamiento, dado que las tasas en definitiva no son en general positivas con relación a la inflación, o sea, acá tenemos un subsidio a los tomadores de préstamo, este problema se ha venido a amortiguar. Bueno, antes de pasar a la problemática de los contratos bancarios, quisiera saber si hay alguna pregunta que quieran hacer. Usted había dicho que la tasa activa promedia a empresas de primera línea ya no era aplicable. ¿Por qué? No, no es que no es aplicable, sino que el Banco Central discontinuó la publicación de esa estadística. Por supuesto que hay esas operaciones se siguen realizando, lo que no tenemos es la medición. Entonces, ese gráfico lo elaboré sobre la base de esos datos que existían en ese momento. Hoy no, esa comparación no la podemos hacer a través de un índice. Es mucho más complejo hacer ese cálculo hoy día. Gracias, profesor. ¿Y los bonos de deuda que emite el Estado Nacional, qué tipo de garantía para el cobro tiene el inversor? Los emitidos por el Estado, ninguna. Es decir, se pueden,
la ingeniería financiera permite muchas cosas, permite establecer muchos mecanismos, pero normalmente el Estado no utiliza, no ofrece garantías. De hecho, en estos momentos, la posibilidad de financiamiento del Estado en los mercados internacionales es... hoy no se financia el Estado en los mercados internacionales, se financia en el mercado interno, y en el mercado interno se financia porque en muchos casos la colocación de esos títulos es compulsiva. Es decir, los bancos no tienen la opción de decir no tomo esos títulos, no le entrego esos fondos al Estado Nacional, sino que en muchos casos es compulsivo. En otros, el Estado trata de competir pagando una tasa más atractiva. Ese es un poco el panorama. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar con el análisis de los contratos. Esperen que no puedo compartir la pantalla. Vamos a ver qué. Cuando cambio de diapositivas me suele presentar. A ver si ahí. Bueno, ahora están. Ahora pueden ver las diapositivas. Sí, profesor. Sí, se pueden ver. Bueno, vamos a comenzar con los contratos bancarios que están legislados. Tenemos hoy legislado el contrato de depósito, la cuenta corriente bancaria, el préstamo, el descuento, la apertura de crédito, y vamos a ver después también la problemática de la participación de los bancos en el mercado, en el tema de los pagos internacionales. En el mercado, las operaciones del mercado financiero son estas que están en la columna de la derecha, y en muchos casos, y como consecuencia de esta compleja y larga historia del reconocimiento de la legitimidad de los intereses que venimos de analizar, se han instalado duplicidad de figuras jurídicas para responder a finalidades económicas equivalentes. Uno de estos ejemplos es la diferenciación que se hace hoy día en el sentido de ponerle un nombre distinto a la figura del contrato de mutuo del contrato de depósito. La única razón por la que a un plazo fijo lo llamamos depósito es porque el tomador de los fondos es un banco, pero desde el punto de vista de las características de la operación es tan préstamo como un depósito. Pero existen otras operaciones que han adoptado otros nombres a lo largo del tiempo, y de alguna manera esos nombres les vienen dados de aquel momento en que los
astutos comerciantes medievales empezaron a desarrollar cláusulas para encubrir el cobro de intereses. Así van a aparecer otras operaciones, por ejemplo, el leasing, la necesidad de asignarle un nombre nuevo a esta operación. También no quiero que se me malinterprete, tal vez la manera en que lo estoy exponiendo exagera un poco el porqué de la diferenciación de un contrato como el leasing, pero una de las razones que llevan a la conformación del leasing tal como la tenemos regulada hoy tiene que ver con el problema de los intereses, ciertas cláusulas que venían prohibidas en las legislaciones del siglo XIX. Entonces, de ahí viene que estén clasificadas en este cuadro como operaciones puras y operaciones combinadas. Después vamos a ver las del mercado de capitales. Pero para empezar con los contratos bancarios, lo primero que cabe aclarar es que se entiende por contratos bancarios. Bueno, hay un autor español, Joaquín Garrigues, que ha establecido una calificación clásica en esta materia, que encuentra que en la actividad bancaria las operaciones se dan en forma encadenada, son operaciones interdependientes entre sí, y que en razón de esto se puede separar un aspecto jurídico del aspecto técnico-económico que generalmente está basado en la problemática que implica la manera en que los bancos registran contablemente sus operaciones. Y a partir de ahí, Garrigues define el contrato bancario como el esquema jurídico de la operación bancaria. Y que supone un acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria. Y una operación será bancaria cuando uno de los sujetos sea el titular de una empresa bancaria. Otro elemento que cabe aclarar es el de la clasificación de las operaciones bancarias, que es frecuente entre los autores, y las divide entre operaciones bancarias activas, que son aquellas en las que los bancos otorgan crédito. Recuerdan el esquema donde teníamos la unidad económica superavitaria de un lado, la unidad económica deficitaria del otro, en el medio el intermediario financiero que realizaba una duplicidad de contratos. Por un lado, con la unidad económica superavitaria, captaba fondos a través de un contrato de depósito, por el otro lado, celebraba un segundo contrato con la unidad económica deficitaria, contrato al que, como dijimos, se llama, la figura básica es la del mutuo. Entonces, en el primer caso tenemos operaciones pasivas, porque el banco recibe el crédito, recibe depósitos, y activas porque el banco otorga crédito a través de préstamos y otras figuras jurídicas equivalentes. Al lado de eso existen operaciones neutras, en las que los bancos ni otorgan crédito ni reciben crédito, sino que los bancos prestan servicios. Un ejemplo lo tenemos en la locación de cajas de seguridad, que es un contrato que realizan los bancos,
pero donde el banco ni da crédito ni recibe crédito. Simplemente pone a disposición del cliente un espacio físico en el cual el cliente puede depositar objetos de los cuales el banco no tiene ninguna información, sino simplemente presta un servicio de seguridad. Otro ejemplo es la de operación neutra, es el rol que pueden desempeñar los bancos en el mercado de capitales. Recordarán ustedes que vimos que había que los bancos prestaban servicios de asesoramiento, servicios de comercialización para colocar la emisión de títulos valores, o servicios de cobranza, de agente de caja para la colocación de títulos valores emitidos por sociedades. Bueno, en todos esos roles los bancos actúan como agentes que requieren un registro ante la Comisión Nacional de Valores. En estas operaciones los bancos cobran comisiones porque ni otorgan ni dan crédito. El nuevo Código Civil y Comercial, que introduce por primera vez en nuestro país la legislación de los contratos bancarios, establece respecto de la noción de contrato bancario una caracterización subjetiva. En el artículo 1378 del Código Civil y Comercial dice: las disposiciones relativas a los contratos bancarios previstas en este capítulo se aplican a los celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras, esto es la Ley 21.526, que ya hemos analizado, y con las personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación, cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que dicha normativa les es aplicable. Y así llegamos al primer contrato regulado en el Código Civil y Comercial, que es el contrato de depósito bancario. Lo tenemos definido en el artículo 1390, que dice que hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Acá hay que recalcar dos elementos, el elemento dinero y el elemento, la utilización de la palabra propiedad en esta definición, que es bastante compleja, porque la noción de propiedad connota una relación. Esto es la noción de propiedad ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, pero uno tiende a pensar que cuando se habla de propiedad se está hablando de dominio. Y en este sentido no puede ser entendida la palabra propiedad porque, en primer lugar, el dominio se ejerce sobre cosas físicas y el dinero hemos visto que no siempre tiene un sustrato físico. El dinero bancario no lo tiene, es un dinero meramente contable. Ese que integra lo que se llama la base monetaria desde el punto de vista técnico y que resulta del fenómeno de creación de moneda bancaria. Por lo tanto, es una expresión que no es muy feliz,
hablar de propiedad de dinero. Más bien lo que hay es una disponibilidad, porque, y por otra parte, hay depósito en ciertas formas jurídicas en las que el depositante no es el beneficiario de esa disponibilidad que se crea, como cuando un empleador hace una acreditación en la cuenta de un empleado, o como cuando nosotros pagamos una deuda que tenemos con otra persona a través de una transferencia bancaria. Nosotros hacemos una imposición en la cuenta de una persona, somos depositantes, pero el beneficiario es otro, de modo que no es una definición muy, muy feliz. El tema de la naturaleza. Estamos frente a un depósito irregular. Es un contrato de crédito en la medida que hay un intercambio entre una prestación presente y una prestación futura. No podemos distinguirlo, no obstante que la ley lo caracteriza como depósito de un mutuo. El depósito es un contrato que se origina en el derecho romano respecto de cosas en las que interesa la restitución de la individualidad de la cosa. Cuando lo que se entrega es lo mismo que quiero que me sea devuelto. Pero, y acá es donde viene a reaparecer esta problemática del reconocimiento de los intereses, reconocimiento de la legitimidad sobre los intereses, y ahí es donde vemos que en algún momento esa dificultad de reconocimiento de la legitimidad sirvió para que se le a ciertas formas de préstamos para legitimar el derecho al cobro de intereses en ciertas formas de préstamos, se lo llamará de otra manera, y ahí probablemente aparece la denominación como depósito. Es discutible el origen de este contrato. Existen algunos registros de que se practicaba el depósito en la antigüedad griega, depósito porque algunas personas consideraban, muchas veces una persona que iba a viajar o que por alguna razón temía que la posibilidad de que le fuera arrebatado sus metales, iban, se los entregaban en depósitos a una persona que se ubicaba en una plaza y se sentaba en un banco, y ahí va a venir el nombre de los bancos, pero ya entre los... es dudoso que al pasar estas prácticas a Roma, y que en Roma resultara objeto de, por primera vez, reflexión, la manera de definir y de identificar estas distintas prácticas contractuales, es dudoso de si los juristas romanos reconocieron esta figura del depósito irregular. Los romanistas del siglo XX, autores clásicos del derecho romano y que han analizado con rigor los textos antiguos, consideran que no existió en el periodo clásico la figura del depósito irregular. En el periodo clásico del derecho romano, que es el derecho de
finales de la República, primeros tiempos del Imperio. Y consideran que los textos donde se habla de depósito irregular son textos interpolados, o sea, los glosadores hacían notas en esos papiros, esos rollos donde encontraron que se conservaban los textos del derecho romano, empezaron a hacer anotaciones y en algunos casos esas glosas se confundieron con los textos originales y los lingüistas, según las estructuras de uso y demás, a partir del siglo XIX empezaron a aplicar las técnicas lingüísticas para discernir la época en que un texto hubiera sido escrito. Entonces los romanistas del siglo XX dijeron, en aquellos casos donde aparece la referencia al depósito irregular, estos son textos interpolados. Y consideran que esta práctica se origina más bien en el periodo bizantino. Recuerdan que el Imperio Romano sobrevive a la caída, a las invasiones bárbaras en Oriente, cuya capital era Bizancio. De ahí el nombre del derecho bizantino, que es aquel que siguió vigente en esta otra parte del imperio. Recordemos que Justiniano, que es el autor de es el emperador que manda a recopilar todos los textos del derecho romano, era el emperador del Imperio Romano de Oriente. Entonces, para los juristas clásicos, los romanistas del siglo XX, luego han aparecido más recientemente algunas opiniones que ponen en duda este criterio tan riguroso, consideran que solamente podía encuadrarse la figura del depósito de dinero como la figura de la entrega de dinero como un depósito cuando se entregaba dentro de una caja cerrada. En definitiva, esta figura se difunde, la del depósito como irregular aplicado a la entrega de sumas de dinero o de otras cosas fungibles, a partir del derecho canónico medieval, como forma de justificar que en ciertos casos podía ser legítimo percibir intereses. Bueno, el depósito irregular y el mutuo. En el Código Civil de Vélez teníamos el depósito regular en el artículo 2182, se definía como tal aquel en que una de las partes se obligaba a guardar gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra le confía y a restituir la misma e idéntica cosa, y el irregular en el artículo 2189, que decía que cuando la cosa depositada fuese dinero o una cantidad de cosas consumibles, si el depositante concede al depositario el uso de ellas o se las entrega sin las precauciones del artículo anterior, o sea, en caja cerrada, aunque no le concediera tal uso y aunque se lo prohibiera. Si se dan todas esas condiciones, había un depósito irregular, o también cuando representare crédito de dinero o de cantidad de cosas consumibles, si el depositante autorizó al depositario para su cobranza. En el antiguo Código de Comercio estaba regulado la figura del depósito hecho en los bancos públicos. Estos casos, decía el texto,
estaban sujetos a las disposiciones de las leyes, estatutos o reglamentos de cada banco público. Y en cuanto en ellos no se haya especialmente determinado, serían aplicables las disposiciones de ese título. El argumento que se utilizó para distinguir cuándo estamos frente a un depósito irregular y cuándo frente a un mutuo fue un argumento bastante discutible, porque se sostenía que en el mutuo, en la figura del contrato de mutuo, el interés estaba dado en favor del prestamista y en el depósito estaba dado el interés, la motivación para la realización del contrato en la persona del depositante. En el depósito habría una obligación de seguridad en favor del depositario. Bueno, esto es muy opinable, muy evanescente esta figura, que por otro lado, en las sociedades modernas, nadie se vale del depósito por una cuestión, o es absolutamente infrecuente que alguien recurra por razones de seguridad, de mantener una suma de dinero en condiciones de seguridad, que recurra a entregársela a alguien bajo la figura de un depósito, porque quiere conservar la seguridad. Nadie le va a pedir al vecino que le guarde una suma de dinero, es algo bastante poco probable. Lo más corriente es que el que no quiere tener dinero encima lo lleve a un banco, más allá, y ya ahí tenemos una relación más de crédito que de seguridad. En fin, la regulación del depósito irregular viene en una tendencia a desaparecer a partir del Código Civil Italiano del 1942, en que, si bien incluye la figura del depósito irregular, no lo regula, sino que remite a las normas del contrato de mutuo. Y en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1367, se dice que si se entrega una cantidad de cosas fungibles que no se encuentran en saco cerrado, se transmite el dominio de las cosas, aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido. El depositario debe restituir la misma calidad y cantidad. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles y el depositario tiene la facultad de servirse de ellas, se aplican las reglas del mutuo. O sea que, en definitiva, el nuevo Código Civil y Comercial sigue la línea del Código Civil Italiano del 42 en cuanto a no regular expresamente el depósito irregular. El depósito de sumas de dinero. Reconoce la figura del depósito, pero cuando el depósito adquiere, por la cosa depositada, adquiere las características de una relación de crédito, se remite a la figura del mutuo. Por otro lado, hoy no se ha, como decíamos, el argumento de la distinción en razón de la seguridad se hace muy dudoso. Bueno, en cuanto a la palabra propiedad, que utiliza el artículo 1390 en la definición del depósito el depósito bancario. Recordemos la relación que vengo de establecer
entre el depósito bancario y el depósito irregular es a los fines de indagar sobre su naturaleza, sobre si se lo puede considerar una clase de depósito irregular. El otro aspecto que habíamos señalado en la definición del artículo 1390 era el referido a la expresión propiedad, que hay que distinguirlo del derecho de dominio, que está definido en el artículo 1941. Dominio perfecto, dice este artículo, es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Se ejerce sobre cosas, y el artículo 16 las define como bienes materiales, y el dinero a veces consiste en cosas y a veces consiste en derechos, tales como los asientos contables de un banco. Por otro lado, la palabra propiedad se le ha dado un sentido en la jurisprudencia de la Corte de la Nación de cuando en la Constitución habla de que se protege la propiedad, se ha entendido que se protege la titularidad de los derechos. Razón por la cual no hay que confundir propiedad con dominio. No obstante, insisto, no es una caracterización muy feliz esta de decir que hay contrato de depósito cuando se transfiere la propiedad. Porque el depositante, en el mismo momento en que entrega los fondos, supongamos la situación donde se da una relación directa entre el que entrega los fondos es el titular y beneficiario, en el momento que entrega los fondos, es un acreedor, y el banco tampoco detenta una propiedad en el sentido de relación con la cosa, que es el origen de toda esta disquisición sobre la diferenciación entre un depósito y un mutuo, porque inmediatamente se desprende de la mayor parte de ese depósito. Por lo tanto, hubiera sido, me parece, más apropiado encuadrar el depósito dentro de las relaciones de crédito y desprenderlo de este origen tan confuso de esta figura del depósito de dinero. Sí, bueno, para otros autores, tenemos que el depósito es una operación bancaria pasiva y que genera el mecanismo de fondeo típico para los bancos. Para Alterini esto constituye una figura autónoma. Eso de considerar que sea un contrato gratuito, dice Alterini, es algo poco, es poco razonable considerar de que en el depósito haya gratuidad, porque el depositario tiene el monopolio de la creación de dinero, que es una forma indirecta de retribución. Y el hecho de que Alterini resuelva esto diciendo que es una figura autónoma, está soslayando el sentido y la función de atribuirle naturalezas a las figuras que tienen por objeto esta clasificación de las naturalezas jurídicas, tiene por objeto poder establecer, llegado el caso de la necesidad de integrar una laguna, tal como se dice habitualmente,
porque al decir que es una figura autónoma, se pierde no tenemos la posibilidad de atribuirle las reglas de ninguna otra figura. Lorenzetti distingue los depósitos a la vista y no remunerados, como en la caja de ahorro, en los que el plazo, dice, está a favor del depositante y el mutuo a favor del mutuario. De los depósitos los separa y considera que los depósitos a plazo fijo, el plazo está a favor del depositante porque, según el artículo 1392, puede renunciar a los intereses, y en el mutuo el plazo está a favor del mutuario porque el mutuario puede rechazar el pago anticipado. Para otro autor como Giraldi es imposible distinguir el contrato de mutuo del contrato de depósito. No hay criterio de diferenciación. Bueno, los depósitos bancarios se clasifican según el plazo en depósitos a la vista, como el caso del depósito en caja de ahorros. A la vista significa que la restitución se puede reclamar inmediatamente a la constitución del depósito, no es necesario establecer ningún aviso previo. También se da esta modalidad de depósito a la vista en el contrato de cuenta corriente, que es un contrato complejo, vamos a ver más adelante. Y estas dos modalidades de depósito a la vista, que son comunes al contrato de caja de ahorro y al contrato en cuenta corriente, se diferencia del depósito a plazo, que es lo que se da en el depósito a plazo fijo. También se diferencian los depósitos según la titularidad. Pueden constituirse en forma unipersonal o pluripersonal. Cuando un depósito se constituye a favor de más de una persona, existen dos posibilidades: que el depósito se constituya a la orden recíproca o que se constituya a la orden conjunta. Orden recíproca significa que retira cualquiera de los constituyentes del depósito. Con la firma de uno solo, el banco está liberado del otorgamiento de la devolución del depósito, y cuando, a cambio de ello, cuando se constituye en forma conjunta, se requiere la totalidad de las firmas para que el banco quede liberado. Y por otro lado, en los depósitos pluripersonales también se distingue la titularidad, o sea, a nombre de quién se constituye el depósito, de la disponibilidad, o sea, quién es el ordenante. En principio, estos elementos no se diferencian, salvo en el caso de la recepción de depósitos a favor de incapaces. En el caso de la constitución de depósitos a favor de menores de edad, el depósito se constituye a nombre del menor de edad, pero dada la incapacidad del menor, se puede constituir un depósito a la orden de una persona mayor. Esto implica que en caso de fallecimiento de la persona de la orden, los fondos no entran en la sucesión del ordenante, sino que
el representante legal del menor habrá de ser el facultado para retirar esos fondos. Bueno, en lo que se refiere al depósito en caja de ahorro, el depósito en caja de ahorro, de acuerdo al artículo 1391, se puede representar en un documento material o electrónico. La particularidad del depósito en caja de ahorros es que puede vincular una pluralidad de imposiciones, o sea, entregas de dinero. Una imposición se llama al acto en el que el depositante entrega dinero, y el banco tiene que mantener relacionados todas esas entregas, registrándolas contablemente en una cuenta, con 3 columnas, la del haber, el debe y el saldo. En el haber registra las imposiciones, en el debe los retiros, y en la tercera columna el saldo. Esto entendido en cuanto a la forma de comunicarle al cliente la evolución de la relación que mantiene el cliente con el banco. Porque para la contabilidad del banco, cada depósito es un pasivo, recordémoslo. O sea, se invierte la relación en la forma en que el banco lo registra para sí y la forma en que se lo informa al cliente. O sea que la caja de ahorros, ya sea que esos movimientos se asienten en un documento gráfico material que se le entregue al cliente, como era tradicional hasta la difusión de la tecnología informática, los bancos asentaban todos estos movimientos en una hoja que se le entregaba periódicamente al cliente. Hoy día esto no es un requisito esencial, sino que se puede representar los movimientos de esa cuenta en movimientos electrónicos, tal como le permiten a los bancos que a través de sus páginas web, lo que normalmente se conoce como home banking, le permitan al cliente acceder a toda esta información sin necesidad de que le entreguen una hoja de papel escrita, pueda visualizar esto a través de este sistema electrónico. Entonces, el otro elemento que está regulado en el artículo 1391 es el referido a la restitución. En las cuentas plurales, como decíamos hace un momento, si están constituidas a orden recíproca, se entrega a los fondos a cualquiera, aún en caso de muerte del cotitular. En el caso de orden conjunta, solamente bajo firma de la totalidad de los titulares, y si el depósito está constituido a nombre de uno y orden de otro, al de la orden. Pero si fallece el de la orden, los fondos pertenecen al titular, que si no es capaz, serán dispuestos por los representantes legales o herederos del titular. En el depósito a plazo fijo, que está regulado en el artículo 1392, desaparece esa correlatividad de las imposiciones plurales, o sea, por cada imposición, por cada entrega de dinero que hace el cliente, se instrumenta en un documento único llamado certificado. Hay una razón de ser, que es que los fondos, en el caso de depósito a plazo fijo, no pueden ser reclamados en
hasta el vencimiento del plazo, a diferencia del depósito en caja de ahorros, en que todos los fondos, a partir de su imposición, pueden ser reclamados en cualquier momento. Por lo tanto, es lo mismo el dinero entregado ayer que el dinero entregado la semana pasada. Por eso se acumulan contablemente los saldos y en el caso del plazo fijo se mantiene su individualidad contable. Este certificado, que es el documento, es, de acuerdo a la legislación, es teóricamente transferible por endoso, pero también se puede, la forma más habitual de constitución es la constitución de depósitos intransferibles, en cuyo caso la expresión intransferibilidad no significa que no pueda ser cedido, sino que no puede ser cedido por endoso. Un depósito a plazo fijo intransferible puede ser cedido mediante las formalidades del contrato de cesión de créditos. Bien, la otra forma de depósito es el contrato de cuenta corriente bancario regulado en el artículo 1393, que es un contrato, en realidad el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato que tiene una finalidad más amplia que la de implicar la recepción de un depósito. Es más útil conceptualizar el contrato de cuenta corriente como un contrato marco, en el sentido de que define el marco regulatorio de una pluralidad de contratos posteriores, como los dos tipos de contratos que se pueden viabilizar más comúnmente a través de la cuenta corriente bancaria es el depósito y, por otro lado, la apertura de crédito. Y además, el contrato de cuenta corriente bancaria incluye una característica que le es propia, que no se da en otros contratos, que es lo que se llama el servicio de caja. Una de las formas, aunque no es excluyente, porque hoy la definición del Código Civil y Comercial no exige la necesidad de que el contrato de cuenta corriente bancaria incluya el servicio de caja, es la prestación más común de la cuenta corriente bancaria, que es el hecho de poder disponer, a lo que se le llama servicio de caja, es que el banco le entregue al cliente un formulario de cheques, que son documentos que funcionan como órdenes de pago que el cliente puede extender al banco, de modo tal que la función del contrato de cuenta corriente bancaria, cuando este contrato, ya sea que el contrato de cuenta corriente bancaria funcione sobre la base de depósitos, o ya sea que funcione a través de aperturas de crédito. La noción de apertura de créditos la vamos a ver más adelante, porque es otra de las figuras reguladas por el Código Civil y Comercial. Pero en definitiva, volviendo a lo que es el servicio de caja, es la posibilidad de que el cliente libre cheques a terceros para que los terceros puedan cobrar las sumas de dinero establecidas en ese documento cheque, que, insisto, es una orden de crédito girada con, una orden de pago, perdón, girada contra el banco. O sea, el cheque no es un instrumento de crédito, sino un instrumento de pago. Sirve para cancelar una obligación, de modo tal que la cuenta corriente es un instrumento que le permite al cliente utilizar al banco como su tesorería. En lugar de tener el dinero encima para pagar sus deudas,
lo tiene depositado en un banco o tiene otorgado por el banco una autorización para girar en descubierto. Esa es una de las maneras de canalizar o instrumentar esto que llamamos apertura de crédito, que vamos a ver cómo está regulado más adelante. Bueno, según el artículo 1395, dice que con sujeción a los pactos, los usos y la reglamentación, se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, el producto de la cobranza de títulos valores y los créditos otorgados por el banco para que el cuentacorrentista disponga de ellos. O sea que algunos autores han sostenido que la cuenta corriente es una suerte de colectora de las operaciones del banco, que vinculan al cliente con el banco, en la medida que el cliente le puede encargar al banco cobranzas de otros cheques o otros documentos que haya recibido de sus clientes, y en definitiva se acreditan en el banco. Y los débitos se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuentacorrentista, los pagos o remesas que haga el banco por instrucciones de aquel, las comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta y los cargos contra el cuentacorrentista que resulten de otros negocios que puedan tener con el banco. Los débitos pueden realizarse en descubierto, a diferencia de lo que sucede con la caja de ahorro, que solamente se anotan depósitos, créditos, y no y los retiros solamente se pueden hacer sobre saldos existentes. En cambio, en la cuenta corriente se pueden hacer retiros o se pueden librar cheques para que sean atendidos sobre la base de un crédito que le otorga el banco al cliente. Bueno, estamos ya en la hora de finalización de la clase, de modo que si tenemos 2 minutos, si quieren hacer alguna pregunta o ampliar algún tema, tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. ¿Hay algo que quieran ampliar? Bueno, si estamos hasta acá, si venimos bien, vamos a dar por terminada la clase y nos vemos el miércoles. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Buen fin de semana, hasta el lunes. Igualmente. Chao, buen fin de semana.